Hola, bienvenida a tu programa de psicoginecología. Recuerda que soy Erika Botero, psicóloga clínica y sexóloga. Hoy tenemos el honor de contar con nuestra gran ginecóloga, la doctora María Alejandra Vélez Maya, para hablar sobre un tema crucial que muchos de ustedes están esperando, sobre el miedo a la menopausia. Sabemos que la menopausia es una etapa natural, pero la doctora nos va a contextualizar más sobre este tema y esperamos que ustedes nos acompañen, que compartan sus dudas, sus inquietudes, les podamos ayudar a entender mejor este proceso, que es importante enfrentarlo de una manera saludable. Pero hoy vamos a aclararles a ustedes cómo estos temores, que a veces surgen de una forma muy espontánea o que a veces nos dejamos llevar por lo que nos comparte la sociedad, no vamos a permitir que aborden de manera inconsciente lo que realmente somos como mujeres. Y la doctora nos va a dar información sobre el tema para que le demos una buena calidad de vida a nuestra etapa femenina. Así que queremos que esta charla sea una oportunidad para aprender, para compartir experiencias y disipar esos miedos. Nuestro objetivo es empoderarlas para que enfrenten la menopausia con confianza y tranquilidad. Y gracias por acompañarnos siempre en este programa de psicoginecología. Doctora, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Hola Erika, buenas tardes. Es un placer volver a estar por acá y gracias de nuevo por la invitación. Gracias a ti y gracias porque el objetivo crucial es que pensemos en el bienestar y en la salud, no solamente la psicológica, sino la salud física. Entonces, doctora, empecemos con nuestro tema. Vale, Erika. Bueno, el día de hoy titulamos nuestra charla como miedo a la menopausia, un interrogatorio y cómo el conocimiento puede transformar tu experiencia. ¿Por qué decidimos darle este título a este tema? Porque hemos notado que nos han preguntado sobre este tema y queríamos resolver muchas dudas que nos han manifestado. Y queremos que todas ustedes, como lo dijo la Erika, se empoderen y transiten por esta etapa de una manera más tranquila y ojalá con menos síntomas. Debido a eso, entonces, vamos a empezar por decir que la menopausia, como todas, yo que ya saben, no es una enfermedad, se trata de una etapa más de nuestra vida, así como la etapa menstrual, la premenopausia, la posmenopausia, todas son etapas de nuestro camino, toda la edad reproductiva, en la que cada una de ellas tiene cada síntoma o cada experiencia y todas la vamos a tramitar de una manera distinta. Entonces, todas son experiencias diferentes, cada una la vive de una manera distinta dependiendo de cómo aborde esta etapa. Por eso es importante que tengamos en cuenta que la menopausia es una etapa más de nuestro camino, ¿sí? Que básicamente no es una enfermedad y que va a ser caracterizada porque hay una disminución de la actividad ovárica y con esa disminución de la actividad ovárica va a haber una disminución de los estrógenos en el cuerpo y es precisamente esto lo que nos va a generar algunos síntomas o algunas molestias que ahorita vamos a comentar, pero también es importante tener en cuenta que algunos de estos síntomas se asocian más con cómo lleguemos a esta etapa de la vida, cómo nos preparemos para abordar esta etapa, más que el hecho de la parte física o biológica que está sucediendo. Es importante tener en cuenta que la menopausia es solamente un día en la vida. Quiere decir eso, que vamos a estar en premenopausia o en posmenopausia, pero menopausia como tal es un solo día y vamos a saber qué día puede ser solamente hasta 12 meses después de ese día, que era de nuestra menstruación. Pero obviamente no vamos a saber eso sino hasta que ya han pasado 12 meses y no nos ha venido una menstruación. Cuando ya dejamos de menstruar por un año, ya consideramos que estamos en menopausia. ¿Esto cuándo va a ocurrir? Esto puede ocurrir en edades como entre los 45 y los 55 años más o menos, pero con un promedio en los 50 años. Pero básicamente esto puede ser por una falla ovárica prematura, es decir, que el ovario deja de producir sus hormonas antes de tiempo. Pero eso ya es un tema aparte, ya esto como tal sí es una deficiencia y como tal sí puede generar una enfermedad, pero en este caso vamos a hablar solo como de la etapa en la que estamos, digamos, las mujeres a la que llegamos, que se llama la posmenopausia. Ya entonces yo les quería mostrar esta gráfica para que tengamos en cuenta nuestro ciclo menstrual. No me voy a entrar mucho a hablarles del ciclo menstrual porque ya hemos hablado antes en una presentación previa de cómo son las fases del ciclo, que somos muy cambiantes a lo largo de nuestro ciclo, cada una de las hormonas va subiendo y va bajando. Pero ¿qué sucede en la menopausia? En la menopausia lo que sucede es que estos ciclos comienzan a darse de una manera
un poco más desordenada en la perimenopausia, ¿sí? Si ustedes pueden ver, acá venía de una manera como muy regular y acá empieza a cortarse incluso los ciclos y va a llegar un momento donde esas hormonas empiezan a cambiar y empiezan a caer los estrógenos, empiezan a disminuir los estrógenos y empiezan a subir otras hormonas como son la foliculoestimulante y la luteinizante, que son las que nos van a marcar como esa transición de ese ciclo. Y son ellas las que nos pueden mostrar desde el punto de vista biológico, por ejemplo, las mujeres que les ha quitado el útero y que ya no menstruan pues porque ya no tienen útero, ¿sí? En esas mujeres muchas veces mandamos estas pruebas para saber si ya están en menopausia, porque en ellas pues no vamos a saber exactamente cuándo pasó un año pues sin menstruar, entre comillas, y ya no nos serviría ese día para catalogarlo como el día de la menopausia, ¿sí? Y muchas de ellas pues van a seguir teniendo sus hormonas normales, porque los ovarios no se los han quitado, ¿cierto? Solamente les quitan el útero. Entonces, al quitarles solo el útero y continuar con los ovarios, ellas van a seguir con su secreción hormonal normal, a esos ritmos normales, hasta que llegan más o menos la edad promedio en la que se tiene la menopausia. Pero entonces, en esas mujeres, la forma como tenemos para saber ese diagnóstico y que ya estamos en esta fase, pues básicamente va a ser mandando las pruebas de estas hormonas y sabiendo que ya los estrógenos están muy bajitos y estas hormonas que les dije que aumentaban, sobre todo la foliculoestimulante que está en el PSH, pues va a estar ahí. Entonces es ahí donde ya podemos comprender biológicamente pues, o bioquímicamente que la mujer se encuentra ya en estado de posmenopausia. ¿Sí? Pero no se trata solamente entonces de que entendamos que estamos que vamos a tener esa fluctuación hormonal, sino que también se trata de que comprendamos que, como les dije al inicio, es una etapa más de la vida. Entonces, acá les traje las etapas que están alrededor de la menopausia o que tenemos para las mujeres, que básicamente van a estar en la premenopausia, ¿cierto? Que es toda esa etapa en la que podemos embarazarnos, en la que tenemos pues toda nuestra reproductiva, la perimenopausia, que son esos años en los que ya empieza a disminuir esas hormonas y aumentar esas otras hormonitas que les mencioné ahorita, la FSH y los estrógenos, sobre todo los principales protagonistas, pero también pues estamos hablando que ahí está la LH, la progesterona y otras hormonas más que nos vamos a complicar pues entrando en estos asuntos, pero todas estas hormonas al empezar a disminuir y a aumentar, entonces nos llevan a tener unos síntomas que son los síntomas que llamamos de la perimenopausia, que empiezan a aparecer casi siempre alrededor de 5 años antes. Eso es un promedio, hay mujeres que lo empiezan a sentir antes, hay mujeres que solo lo sienten hasta 10 meses antes, ¿sí? Pero más o menos en promedio hasta 5 años antes de la menopausia podemos empezar a experimentar algunos síntomas. Luego vamos a tener el día como tal de la menopausia, que como dije solamente lo vamos a conocer hasta después. Y posterior a ese día pues ya vamos a estar en posmenopausia, que es todo lo que ocurre después de ese día que dejamos de menstruar. Y ahí también puede haber una serie de síntomas ya pues como relacionados con la disminución de los estrógenos. Y esta posmenopausia a su vez se va a dividir en 2 etapas, que es la posmenopausia temprana y la posmenopausia tardía, que también va a tener, dependiendo de esta fase, algunas molestias una y otras la otra, la temprana o la tardía. Acá es para explicarles pues ya gráficamente estas 3 etapas. Acá lo que les decía, alrededor de los 50 años vamos a tener la menopausia, no todas lo tenemos a la misma edad. Hay mujeres que a los 52 años todavía no han entrado en menopausia, otras que a los 53 años. Pero sí va a ser muy alrededor, más o menos, de la edad de nuestras ancestras, de nuestra madre. Entonces más o menos es como muy similar a como haya sido como el patrón de la familia. No siempre se aplica tampoco, no tiene que ser una regla, pero es algo similar. Entonces así como empezamos a menstruar muchas veces en la edad en la que nuestra madre empezó a menstruar más o menos, también casi siempre puede ser una menopausia muy similar a la de nuestra mamá, a la de nuestra abuela, y puede ser mucho pues hacia alrededor de esa edad y de los síntomas también. Este es un cuadrito donde se muestra la cantidad de estrógenos dependiendo de la edad, ¿sí? Y acá, como pueden ver, cuando estamos pues, en la juventud, cuando estamos jóvenes, y después pues, por allá en la adolescencia, entonces tenemos una cantidad de estrógenos que va aumentando, tiene su pico máximo a los 30-35 años y empieza de nuevo a disminuir, ¿sí? Hasta que ya alrededor de los 80 años ya no vamos a tener pues, como tal estrógenos en nuestro cuerpo, que ahí sería ya una fase más tardía, donde, como les voy a explicar ahorita más adelante, es donde se presenta más el riesgo cardiovascular y el riesgo de osteoporosis. ¿Por qué?
Los estrógenos, además de los beneficios pues que tienen nuestros estrógenos naturales pues de la reproducción, ¿cierto? También van a tener los beneficios de cuidar todo lo que es la parte ósea y la parte cardiovascular, que son pues como digamos las preocupaciones que a veces tenemos en las mujeres que a veces tienen una menopausia, pues una menopausia en una falla ovárica prematura, que es muy diferente como les mencioné ahorita pues a estas etapas, pero estas mujeres que tienen una falla ovárica prematura pues van a tener un mayor riesgo de desarrollar algunas enfermedades cardiovasculares, y por eso en ese caso se considera pues un problema, una enfermedad, y por ejemplo en esos casos es donde hacemos suplencia hormonal pues sí o sí, o sea, en esos casos no hay como una opción de esperar si no hay síntomas, sino que en estas mujeres cuando tienen una falla ovárica prematura, se dice que por debajo de los 40 años, sobre todo alrededor de los 35 años, una mujer que no tenga una función ovárica en esa edad, pues obviamente va a tener un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, osteoporosis y otras consecuencias. Entonces por eso les hacemos una suplencia hormonal. Acá entonces, esto va en concordancia pues, a los que les mencioné pues, ahorita, teniendo en cuenta que vamos a tener nuestro pico máximo de fertilidad, pues obviamente desde el momento que tenemos nuestra menstruación, ¿cierto? Hasta alrededor de los 35 años, luego vamos a entrar en una fase que se llama de subfertilidad, donde vamos a disminuir esa fertilidad. No quiere decir que no seamos fértiles, sino que vamos a tener una disminución de esa fertilidad entre los 35 y los 45 años. Por eso muchos, pues ahorita estamos posponiendo mucho la maternidad, pero por eso muchos médicos recomiendan o la conservación de óvulos, o ya sea pues como tratar de embarazarse antes de esta edad, para que haya menos riesgos durante el embarazo, porque el problema de la edad y el embarazo es que nos aumentan los riesgos de sufrir enfermedades durante el embarazo, como por ejemplo la preeclampsia o la diabetes gestacional. Entonces, por eso, en estas edades donde ya estamos alrededor de los 40 años, va a haber un mayor riesgo, y por eso se consideran embarazos de alto riesgo si se llegan a embarazar en esa época, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que nosotras nacemos ya de por sí con nuestra reserva ovárica, o sea, nuestro ovario ya nace de por sí con todos los ovulitos que va a tener durante toda su vida. ¿Qué sucede? Obviamente esos ovulitos van a tener nuestra misma edad. A medida que pasan los años, esos óvulos cada vez van a estar más, digamos, los más viejitos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces esos óvulos ya no van a tener, digamos, las mismas características que tenían cuando tenían 20 o 30 años. Pues alrededor de los 40 años, por eso es que también el cuerpo ya lo empieza a ver como un riesgo, ¿sí? De, si nos embarazamos, entonces va a haber un mayor riesgo de mortalidad, un mayor riesgo de que sufras de hipertensión, un mayor riesgo de que sufras de diabetes, y por eso también lo toma como en su proceso mismo de evolución. Hay un riesgo mayor, pues ya no nos vamos a embarazar. Y ahí es donde cambia nuestra etapa. Más eso no quiere decir que es que ya estamos viejas o que es que ya no servimos, porque ese es como el concepto, y muchas veces lo escucho en la consulta, tristemente, mujeres que dicen es que ya no sirvo porque ya no puedo tener hijos, porque nos han tachado o nos han metido en la cabeza de que esa es como nuestra función, de que esa es como la función primaria de la mujer, solo para reproducirse, y realmente no. O sea, si fuéramos útiles solo para reproducirnos, entonces tendríamos que ir reproduciéndonos toda la vida y no podríamos hacer otras actividades. Entonces no se trata solamente de venir a reproducirnos, y los que no queremos de repente tener hijos, entonces somos inútiles, ¿sí? O es pensar en que básicamente no es nuestra única función, ¿cierto? Tenemos muchas funciones y no venimos solo a reproducir. Es una función más, es una fase más del camino y tenemos que hacerlo. ¿Cuáles son esas molestias o esos síntomas que muchas veces se presentan durante la menopausia? Entonces, o pues alrededor de la menopausia, pues ya vimos que la menopausia es un día, pero alrededor de la menopausia. Entonces, lo que tenemos entonces alrededor de la menopausia van a ser, inicialmente, como vimos, esos cambios hormonales que se producen alrededor, vamos a empezar a notar que esos ciclos se nos van a volver irregulares. Entonces, puede que inicialmente se nos empiecen a volver más corticos. Entonces, ya no vamos a menstruar como normalmente nosotros lo hacíamos cada 28, cada 30 días,
cada 27 días, sino que vamos a empezar a menstruar cada 21 días, cada 20 días, incluso cada 15 días menstruan algunas mujeres. Y posteriormente a eso, entonces lo que vamos a notar es que esos ciclos se nos alargan. ¿Qué quiere decir? Que ya no vamos a menstruar cada 30 días, sino cada 35, cada 40 días, cada 2 meses, cada 3 meses, ¿sí? Entonces, al inicio hay un acortamiento, luego cuando ya nos vamos acercando a la menopausia, casi siempre empiezan a espaciarse esos ciclos. No siempre pasa, hay mujeres que no tienen esa transición, pero hay muchas que lo tienen, por cierto, es lo que te está pasando, no es algo que puede ser normal, que esos ciclos se nos empiecen a cortar, porque eso nos muestra que ese eje está cambiando, que el eje hormonal está cambiando, así como cuando nos viene por primera vez la menstruación, que como el eje todavía está inmaduro, todavía nosotras empezamos a menstruar de una manera muy irregular. Entonces vemos que los adolescentes tienen menstruaciones cada 2, cada 3 meses, o incluso les viene a los 3 meses y luego les vuelve a los 15 días, porque todavía no tienen una madurez completa de ese eje, pues hormonalmente hablando. Entonces eso puede llegar a pasar. Al final de la etapa, lo que sucede es que ese eje de nuevo no sabe cómo qué está pasando, le está disminuyendo otra vez los niveles de estrógenos y le está subiendo otras hormonas, y él está tratando de entender y encajar a ver qué es lo que está sucediendo allí, y entonces empieza a producir esas irregularidades como al inicio del ciclo. Debido a eso, entonces empiezan a ocurrir una serie de cambios que a veces son más, a veces son menos, a veces hay mujeres que no los tienen. Es muy individual y cada una transita esta fase a su manera, pero son, digamos, los más frecuentes, los más comunes, como por ejemplo los cambios emocionales, donde vemos que los cambios emocionales, donde vemos que, por ejemplo, la mujer empieza a tener un poco más de irritabilidad, ¿sí? O empieza a volverse un poco más sensible, entonces decimos que es que está deprimida porque se mantiene todo el tiempo triste, o empieza a tener falta de concentración. Muchas veces empezamos a tener también, como hay cambios en la piel, porque los estrógenos nos ayudan a la turgencia de la piel, a la elasticidad, entonces vemos que la piel va a estar un poco menos hidratada, y que al deshidratarse un poco esa piel también puede estar un poco menos hidratada la vagina, entonces puede haber cierta resequedad vaginal. Entonces vamos a ver que aparecen lesiones a veces en la vagina, o a veces incluso disminución del deseo sexual, o molestias para tener relaciones sexuales, o empezamos a tener incluso dolores de cabeza por esa deprivación de la hormona, sensaciones de mareo, vértigo y aumento de la sudoración. Ahí es donde vienen esos sofocos, esas oleadas de calor que se producen lamentablemente más en la noche, y que esto muchas veces nos lleva a un círculo vicioso, como lo vimos ahorita más adelante. Ya más adelante en la etapa, entonces, por esa disminución de esas hormonas, entonces va a haber la ausencia de sangrado, pues que ya les comenté, va a haber pues vamos a tener más síntomas genitales, vamos a tener más molestias por la misma resequedad vaginal, y va a haber un incremento del índice de masa corporal, es decir, tenemos una tendencia a aumentar de peso. Por eso también va a ser tan importante cuidar nuestra alimentación y hacer ejercicio, porque obviamente esto nos va a ayudar a que tengamos un peso normal y no tengamos que estar aumentando de peso. Los estrógenos también son los que nos ayudan como a mantener una contextura o una distribución de la grasa diferente. Entonces vemos que los hombres tienen una distribución de grasa diferente a la de nosotras. Nosotras solemos acumular grasa alrededor de la cadera, los hombres suelen acumular grasa alrededor en el abdomen, y cuando ya se nos disminuyen esos estrógenos, entonces lo que puede suceder es que con el paso de los años podemos empezar a acumular más fácilmente grasa abdominal y menos grasa en la cadera, y por eso también se puede empezar a producir una redistribución de esa grasa con la menopausia tardía sobre todo. Y allí vienen los dos riesgos que les había hablado anteriormente, que son los principales, que son el aumento del riesgo cardiovascular y la osteoporosis, que también para eso va a ser crucial que hagamos una buena actividad física, que tengamos una adecuada alimentación, y que no lleguemos a esta fase en estado de obesidad, debido a que esto nos va a incrementar estos riesgos. Hay que tratar de evitar a toda costa la hipertensión, la diabetes y la obesidad, para que no tengamos un aumento ya de estos riesgos, porque lo vamos a tener debido al cese de los estrógenos.
Y este es el círculo que yo les decía ahorita, y es que básicamente cuando nosotras no dormimos o tenemos esas oleadas de calor que nos despiertan toda la noche, entonces vamos a generar ese insomnio, no vamos a dormir bien, y esto nos puede llevar a una depresión, a sentirnos más irritables, a la falta de concentración que vamos a tener en el día a día. Y es acá donde no solamente hay implicaciones biológicas, que es hasta el momento lo que yo les he comentado, porque obviamente tener oleadas de calor me lleva a insomnio, pero no está solamente la parte biológica. Y es acá donde yo quisiera que Erika nos contara un poco de su experiencia, desde su experiencia como psicóloga, cómo esas implicaciones emocionales, cómo toda esta parte de la ansiedad y depresión puede llegar, y esos cambios que se producen físicos en el cuerpo pueden llegar a producirnos también síntomas y algunas molestias. Entonces, Erika, yo te entrego para que nos cuentes un poco más. Gracias, doctora. Efectivamente, la menopausia puede desencadenar una serie de respuestas cognitivas y emocionales. Muchas mujeres experimentan la ansiedad durante la menopausia porque puede estar exacerbada por el miedo al envejecimiento, ya que la mujer se enfrenta a una incertidumbre generalizada sobre su salud futura, su apariencia física y el rol social. Y vemos cómo la estética tiene un auge soberano frente a la percepción física, independientemente de la edad. Desafortunadamente está como esa no aceptación con los estados físicos y psicológicos y biológicos de lo que realmente muestran nuestros cambios, que es necesario aceptarlos. Y debido a esto encontramos que se va despertando también como un subhijo la depresión, la cual es un sentimiento de pérdida asociado con la menopausia que puede profundizarse por ese miedo a envejecer, llevando a la mujer a tener una percepción negativa sobre el futuro, un aumento en la tristeza y una desesperanza total. Hemos encontrado que la depresión es una depresión oculta, es una depresión que se viene desencadenando con ciertos tintes como eufóricos para demostrar y evidenciar que no estamos envejeciendo, pero realmente se perciben esos gestos, en esos cambios de humor y en esas actitudes durante esta etapa que sí estamos pasando por síntomas muy representativos. Y vemos que a veces muchas, de alguna manera como por querer interpretar el estado común, dicen no estoy durmiendo, creo que son los calores o el cambio de clima, y es el insomnio. Ese miedo puede provocar unas preocupaciones constantes que dificultan el sueño, creando un ciclo de fatiga, de tensión emocional que agrava los problemas de insomnio. Hemos visto que hay mujeres que se automedican y es necesario, por favor, que recurran al médico o a la ginecóloga. En este caso acá tenemos a nuestra ginecóloga para que empiecen a tener resultados diferentes a través de una prescripción más profesional. La irritabilidad es uno de los síntomas más recurrentes en esos cambios hormonales que se combinan con el estrés, en el cual se enfrenta ese miedo al envejecimiento que puede aumentar a un enojo subyacente, a un enojo como muy sutil, que es como si fuera una especie de chicludo, un estado de ánimo muy chicludo, el cual afecta las relaciones personales y la percepción del bienestar. Esas creencias y esos pensamientos automáticos negativos que realmente son intrusivos son asociados indirectamente con dificultades cognitivas, como la niebla mental, que se asocia a la menopausia porque esa genera mucho miedo debido a ese deterioro cognitivo permanente. Hemos visto, de alguna forma, hay mujeres que se quejan, es que se me olvidó, es que no sabía directamente dónde tenía que llegar. Entonces, como un pequeñito aumento, digamos un pequeñito aumento sobre esa preocupación por la pérdida de las capacidades mentales con la edad. Y digo pequeño porque existe ese temor que se asocia con el envejecimiento. Y bueno, realmente no todas queremos envejecer, pero tenemos que aceptar que va a llegar un momento en nuestras vidas que no lo podemos controlar por más que se quiera, y una conducta que nos lleva realmente a enfocarnos con un miedo al envejecimiento es esa disminución de la autoestima. ¿Cómo se percibe esa disminución? Por esos cambios físicos a través de los hormonales que afectan el autoestima, y ese efecto se ve
amplificado por la preocupación sobre Dios, ya tengo arrugas, no me veo igual, tengo flacidez en el rostro, y esa pérdida de juventud, del atractivo, eso afecta significativamente esta autoestima. Empezamos a encontrar mujeres que se aíslan socialmente. Ese miedo al envejecer y al ser juzgadas por la mirada del otro las lleva a una retirada de actividades sociales, ya que la mujer puede sentir que no encaja en grupos más jóvenes, o teme ser juzgada porque ya no tiene la energía, ya no tiene esa actitud y esa apariencia que era tan atractiva como la tenía posiblemente antes, de la disminución del deseo sexual. Mi marido ya no me ve igual, me siento muy seca, ya no tengo tanto apetito sexual. Entonces una preocupación excesiva por ese atractivo sexual, ya mi cuerpo no es igual a antes, mira que todo ya se me está colgando, me estoy envejeciendo, no sé qué hacer, y aparte de eso se me ha disminuido la libido. Inconscientemente están creando ciertas inseguridades en la vida íntima que va afectando negativamente las relaciones con la pareja. ¿Qué más encontramos en la experiencia de la menopausia? Pues aparte de que vemos todo este tipo de condiciones que nos va llegando porque no las sabemos trabajar, no las empezamos a asociar a nuestros cambios biológicos. Claro, una sensación de inestabilidad emocional. Esos cambios hormonales y el miedo al envejecimiento, pues claro, pueden crear todas estas situaciones que van fluctuando en estados emocionales con sentimientos de vulnerabilidad y además con inseguridad sobre el futuro. Se percibe más la tendencia al futuro en lugar de conectarnos más con nuestro presente y de empezar a enfocarnos positivamente. Ahora, ¿qué nos muestra la menopausia? La menopausia es preciosa porque ella nos está mostrando de alguna forma ese lugar realista que nosotros no queremos comprender. Y es que estos sentimientos de pérdida que nos marca la menopausia sobre el fin de la fertilidad, lo que puede ser visto como una pérdida significativa en el contexto del envejecimiento, pero realmente no es eso. Es que te está abriendo un espacio para que te conecte más con tu libertad femenina, que desafortunadamente, si no lo sabemos canalizar, nos va llevando a un duelo sobre la juventud y las oportunidades perdidas. Y cuando digo que no lo sabemos canalizar es porque a esta pérdida nos está mostrando realmente un renacer con nosotras, un reencuentro con nuestro cuerpo, el botar todas esas preocupaciones que nos venían cargando y ese miedo como a soltar. Y esa es una oportunidad que nos muestra la vida de los cambios significativos etapa por etapa que debemos de comprender de una forma más consciente. Entonces tampoco puedo decir que estoy empezando en la menopausia y utilizamos términos más sutiles como no estoy iniciando el climaterio o este calor como tan temporal, simplemente, no sé, si yo creo que es que estamos climáticos, pero lo dejamos más hacia afuera y no introyectamos que realmente necesitamos empezar a trabajar con nosotros mismas, y desde ahí empezamos a encontrar mujeres que se aíslan socialmente, ese miedo al envejecer y al ser usadas por actividades sociales. Ya que la mujer puede sentir que no encaja en grupo, debe ser juzgada porque ya no tiene la energía, ya no tiene esa actitud. Y vemos que a veces muchas de una manera como por querer interpretar el estado, creo que son los calores que más en la noche, y que esto muchas veces nos lleva a un círculo vicioso como deberíamos adoptar, o sea, por esa disminución de esas hormonas, entonces va a haber ausencia de sangrado, pues ya les comenté, va a haber donde cambia nuestra edad, 12 meses, y nos cambia el temor, y que comprendan los síntomas que les está ofreciendo esta etapa, porque son síntomas temporales y manejables, lo cual es necesario que cambiemos la percepción que tenemos frente a esta situación de la menopausia como una crisis simplemente de transición positiva. Y la terapia psicológica, que puede proporcionar herramientas personalizadas para enfrentar los desafíos emocionales y específicos relacionados con la menopausia. Bueno, doctora,
Gracias, Erika. A mí me pueden encontrar a través de mi página web, nutrióloga.com, o también a través del correo electrónico alegrardefinir@gmail.com. También me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Diego Alegrardes, o me pueden escribir directamente en WhatsApp al 421-468-938 si desean solicitar las citas, si tienen alguna duda, alguna pregunta, con todo el gusto la responderé.